Nos encontramos en Incapirca, un punto referencial para la cultura inca. Hoy día hablaremos sobre el sistema económico, su producción y distribución. Bienvenidos. Esto es Entre Ruinas. En esta tarde hablaremos un tema muy interesante sobre el sistema económico del Imperio Inca, en qué se basó, su producción y su distribución. Y para ello hemos invitado a la economista Paola Ramírez. Muchas gracias por la invitación, Gaby, es un placer. Bienvenida, Paola. Al sociólogo Igor Cuesta. Muchas gracias, Gaby. Al periodista Elvis de la Cruz. Muchísimas gracias, Gaby, por haberme invitado. Y al historiador Jonathan Vargas. Un placer, Gaby. Bueno, vamos a continuar con las preguntas. ¿En qué se basó la economía del Imperio Inca? Paola. Respondiendo a tu pregunta, Gaby, te puedo decir que la base de la economía era la agricultura. Es decir, las tierras eran comunales. Cada familia tenía tierras, pero eran para cultivarlas y para alimentarse de ellas. La forma de trabajo de estas tierras era la minca, es decir, trabajaban en forma comunitaria en las actividades de ganadería. Gracias, Paula. Ahora mi duda es, ¿cuáles eran las formas de trabajo de los incas, Igor? Existían diversas formas de trabajo, como en toda cultura y sociedad a lo largo de la historia, entre las cuales podemos decir el Aini, la Minca, la Micas, pero con una particularidad. Era el trabajo obligatorio, igualitario, rotativo y complementario. Es decir, si no trabaja, no come. Gracias, Igor. Elvis. Bueno, Gaby, respondiendo a tu pregunta, una de las formas de trabajo es la recíproca, como lo dijo mi compañero aquí, en el cual consistía en dar trabajo a cambio de bienes, los cuales eran distribuidos hacia los ayllus, que eran su familia. Gracias, Elvis. Paola. Bueno, Gaby, lo que yo te puedo decir es que los incas elaboraron de manera creativa un sistema de trabajo ya preexistente. Este consistía en el intercambio de los objetos de veneración religiosa, es decir, los pueblos que conquistaron se anexaron a esta creencia. Gracias, Paula. Jonathan. Bueno, respecto a las formas de trabajo, existía siempre el Inca, quien estaba al frente de todo el imperio. Este Inca recibía y compartía con el curaca, el cual era un sacerdote o padre de familia, ya un poco se podría decir ancestro o viejo, y solo el curaca podía compartir y repartir de igual manera a los ayllus. Nos damos cuenta que en el Tahuantinsuyo, en este imperio de los incas, ningún hombre podía ser pobre ni rico. Todos disfrutaban de igual manera. Entonces esa forma de trabajo era recíproca, como lo dijo mi compañero. Pero existía reciprocidad simétrica y asimétrica. La asimétrica era cuando un Hatun Runa recibía más de lo que el Estado le ofrecía o más de lo que sus tierras producían. Y la simétrica era cuando se compartía de forma equitativa los bienes entre las mismas comunidades de las mismas clases sociales. Gracias, Jonathan. Elvis, según sus investigaciones, ¿cuál es la relación entre el Estado y la economía según Murra? Bueno, según Murra decía que el Estado y la economía están juntos, ya que el Estado era un mercado, lo cual consistía en absorber la cosecha que producía el pueblo, y esto lo hacía mediante bodegas inmensas que tenían dentro de los palacios, los cuales servían para alimentar al ejército cuando se iban a las guerras o a conquistas, y también servía para alimentar al pueblo cuando era época de cosecha bajas o sequías, lo cual permitía que el pueblo no pasara hambre y pudiera subsistir bien. Gracias, Elvis. Igor. El Estado era equitativo y justo con sus ciudadanos. Ellos tenían un alto grado de moralidad, lo cual nos debe dar un poco de admiración y respeto. En aquel tiempo fue un estado donde no existía escasez. Gracias, Igor. Jonathan. Bueno, citando a Murra, yo creo que en sus textos, en sus investigaciones, él lo que trataba de considerar era el estado de bienestar que existía en los incas.
pero algunas personas toman a los incas como un ejemplo de socialismo, de comunismo, pero esto es una mentira, ya que, según mi opinión, yo creo que en esta economía, la distribución no era por simple gozo o vanidad. Ellos distribuían sus productos o lo que sobraba de su producción en sus tierras a los esclavos o a soldados, pero para comprar su lealtad. Ellos eran leales a un rey o a un padre de familia, a una cabecilla, porque eran recíprocos. Ellos recibían a cambio un producto por un trabajo, por objetivos subjetivos y más que nada productivos. No se hablaba de objetivos económicos ni políticos. Gracias, Jonathan. Paola. Bueno, Gaby, respondiendo a tu pregunta, te puedo decir que evidentemente la relación que existía entre el Estado y la economía era que ese excedente que se redistribuía era netamente para tener la lealtad de sus subordinados y beneficiarios. Es decir, aquí no existían objetivos políticos ni económicos, sino netamente eran subjetivos. Gracias, Paola. Jonathan, tú nos mencionabas sobre el estado de bienestar que tenían los incas. ¿Cuál era este? Bueno, el estado de bienestar que yo menciono es porque en esta civilización encontrábamos un poco de democracia, soberanía en cada poblador, ya que ninguno tenía ambición o avaricia, ninguno tenía todas esas pasiones que hoy en día agitan al hombre. No tenía ningún interés económico, pero este sistema es de impresionarse hoy en día, ya que nosotros nos damos cuenta de sus técnicas agrícolas que tenían o su sistema hidráulico que ellos poseían. Todos estos aportes hoy deberían tener un mayor valor en comparación a civilizaciones como Roma o Egipto o civilizaciones mesoamericanas como los mayas y los aztecas. Nosotros sabemos que los incas han tenido grandes valores, ya que desde esos tiempos ya existía la humanidad, valores humanitarios en sí, porque en otras civilizaciones como la cité de Roma y Grecia existía esclavitud, pero esta esclavitud era un poco sangrienta, un poco salvaje, ya que ellos eran tratados de muy mala manera. Pero nosotros en los incas vemos que existía el trabajo y existían los esclavos también, pero todo era equitativo, todo era igualitario y todo era alterno. Entonces todos trabajaban pero por un bien común. Gracias, Jonathan. Elvis. Bueno, Gaby, respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí tenían un Estado socialista, ya que ellos tenían un sistema de repartición equitativos, ya que el emperador no buscaba su propio beneficio, sino buscaba el beneficio de todo el pueblo. Además, ellos tenían una perspectiva diferente acerca de las personas que sufrían con discapacidad, los enfermos, los ancianos o los lisiados, ya que ellos también cumplían un rol importante dentro de la comunidad para poder servir. Como por ejemplo, los ancianos eran nombrados supervisores y los lisiados tenían en cambio derechos. Esos derechos consistían en que ellos sí podían recibir herencia de sus familiares cercanos. Gracias, Elvis. Igor. Puedo describir como un estado de bienestar superior a los nuestros, debido a su organización como núcleos familiares y siendo autosuficientes. Gracias, Igor. Paola. Bueno, yo quiero aportar desde otro punto de vista, ¿no? El estado de bienestar era solo un título, ya que detrás de todo esto se escondían intereses netamente políticos y sociales. ¿Cómo es esto? Que los suministros de los depósitos no los utilizaban por bondad natural, sino que los utilizaban para los particulares linajes de los imperios incaicos. Gracias, Paula. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. El historiador Jonathan Vargas nos va a ayudar con la conclusión. Bueno, para concluir ya, primeramente, gracias por invitarnos a este programa. Para mí es un honor aclarar todo lo que era el sistema económico en los incas. Y pues nosotros nos damos cuenta que el Tahuantinsuyo estaba dividido en 4 estados. Y es impresionante cómo solo una persona podía regirse a toda la economía, podía dirigir toda esta economía. Y algunas personas piensan así. Pero en realidad nosotros nos damos cuenta que era un trabajo comunitario, era un trabajo equitativo, todas las personas trabajaban para todos. Entonces ahí es donde yo cito de nuevo la parte en la que el Inca compartía con el Curaca y el Curaca con el Ayllu. Entonces, en base a todo lo analizado y lo hablado, la tierra era la subsistencia del incanato. Entonces ahí es donde entra el Aini, que era la ayuda mutua en todos los incas, la Minca, que era el trabajo comunitario obligatorio, y la Mita, que era el trabajo del Estado, el trabajo que todo poblador le brindaba al Estado.
Entonces, aparte de la agricultura también nosotros vemos que había la ganadería de animales como alpacas, llamas o vicuñas, animales que estaban acostumbrados a este clima. Entonces nosotros vemos que aparte de la agricultura ellos también se sustentaban por otros tipos de producción. Entonces ellos eran muy inteligentes, eran demasiados inteligentes. Todos los productos que ellos desarrollaban eran como el maíz, el frijol, las papas, el zapallo. Ellos disfrutaban de lo necesario y así cada persona tenía algo en cada uno de sus hogares, pero nadie tenía más y nadie tenía menos. Gracias, Jonathan. Espero volverles a ver en el próximo programa. Muchas gracias por venir. Gracias a ti, Gracias Gaby. a ti, Gaby. Gracias.